Como podrán ver en sus boletines, el tema de esta mañana es la adoración según Dios. Es particularmente un tema que es polémico, que es confuso para mucha gente. En esta ocasión, más que un estudio vasto, amplio, es una pequeña declaración, la primera declaración, por decirlo así, el primer statement, para que todos entendamos la importancia y relevancia de esta doctrina para nuestra identidad reformada. Nosotros, como reformados, creemos en algo que se llama el principio regulador. Principio regulador de la adoración. Probablemente alguno lo ha escuchado por ahí. Algún otro nunca ha escuchado este término, esta enseñanza. Pero ¿qué en sí es el principio regulador para la doctrina reformada? Para la doctrina reformada, con respecto a la adoración, se refiere a el elemento de la liturgia. Todo lo que compone los elementos de la liturgia cristiana pública. No privada, sino pública. Me refiero al servicio dominical o a cualquier momento en que la iglesia se reúne a adorar a Dios. A esto me refiero con adoración pública, ¿verdad? Pero, ¿qué responde el principio regulador? El principio regulador lo que dice y lo que enseña es que solo aquello que Dios ha decretado, ordenado para su adoración es lo que se debe hacer durante el servicio. Solo aquello que Dios ha ordenado, solo aquello que Dios ha mandado, es lo que el hombre está autorizado para realizar durante el servicio público. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y relevante para la Reforma protestante? Ciertamente, Martín Lutero y otros teólogos de la Reforma protestante no creyeron ni afirmaron esta doctrina. Quiero ser claro en esto. No creyeron ni afirmaron esta doctrina. El luteranismo no afirma el principio regulador de la adoración. El luteranismo abrazó todavía ciertas costumbres y prácticas de la liturgia católica romana. Asimismo, otras denominaciones que son de herencia reformada, como el anglicanismo, también abrazó parte de esa tradición católica romana de la liturgia, de los elementos que componen la adoración pública. Eso usted lo puede notar si usted simplemente ve una liturgia católica romana, luterana o anglicana. Cualquiera de estas tendrán grandes similitudes. En cambio, el primero, que por decirlo así, aunque no utilizó el término, enseñó el principio regulador y lo estableció de forma muy severa, fue Juan Calvino. Juan Calvino escribió un libro de la necesidad de la reforma de la iglesia y de su adoración. Él fue enemigo de las imágenes dentro del culto, principalmente las imágenes talladas, las estatuas, ¿verdad?, que hacían alusión a los personajes y santos de la Biblia, y particularmente a Jesucristo y a María, José, etcétera, etcétera, a los apóstoles. Él fue enemigo de esto, lo condenó de forma feroz, de forma categórica, en todos sus documentos, libros, cartas y en sus enseñanzas. Él declaró que esto era idolatría, y ahí ya tenemos la primera afirmación de lo que es teología reformada. Ahora, quiero ser claro en esto. El principio regulador no compone o no es parte de la Reforma protestante per se. Sin embargo, sí es parte de la identidad de la teología reformada. En la maduración y en el crecimiento de la Reforma protestante, las denominaciones reformadas abrazaron este principio.
el principio regulador de la adoración. Esto como a modo de introducción histórica, no detallado, podría avanzar media enseñanza, 30 minutos mínimo, hablándole de los detalles de esta lucha referente a la reforma protestante y a la reforma de la adoración. Ahora bien, las confesiones, como la confesión de Westminster y la confesión de Londres, maduraron el principio. Y quiero leer para ustedes, y si tiene la confesión de Londres, puede anotarlo y luego leerlo y estudiarlo en casa. El capítulo 22 hace en su primer artículo, hace una clara descripción de lo que nosotros creemos referente a la adoración como reformados. Dice así, capítulo 22 de la Confesión de Londres de 1689, artículo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras. Usted podrá notar, mi querido hermano, y con esto iremos al texto. Usted podrá notar que la teología reformada es homogénea, está unida, no hay ningún cabo suelto. Son engranajes que encajan uno con el otro. No hay contradicción. Porque si yo afirmara algo diferente referente a nuestra forma de adoración, mi querido hermano, estaría hoy negando lo que enseñamos hace 2 semanas. Sola Escritura. La palabra de Dios es suficiente referente a fe y conducta. Y si hoy vengo a decirles, no, bueno, realmente la adoración queda libertad a criterio de cada uno, de cada iglesia, del contexto cultural de cada uno. Si los elementos de la adoración quedaran a discreción del ser humano, del hombre, y Dios le dijera, no, como tú quieras, como tú desees, como a ti te parezca mejor, más cómodo. Si fuese la enseñanza de hoy, yo estaría negando sola Escritura. Estaría negando la suficiencia de las Escrituras. Y es por eso que es tan importante esta lección para nuestros días. Particularmente estoy convencido que para muchos esto es la primera vez que usted va a escuchar algo referente a nuestra adoración y modo de adoración. Pero si usted ha leído la Biblia, mi querido hermano, se va a dar cuenta de que no es la primera vez. No es la primera vez. Si usted se ha empapado de ella de alguna manera, usted se va a dar cuenta de que allí estaba, pero quizá no lo entendía. Quiero que me acompañe a Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 3. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3 vamos a leer. Podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a quedarnos allí. Dice la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas a través de tu santa palabra, que tú nos ayudes a comprender tu voluntad y tus preceptos para con nosotros, referente a tu adoración. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a salir de aquí edificados, corregidos, transformados a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ya hace 2 años que tuve la oportunidad de predicar este mismo mensaje, pero no a una comunidad reformada, no a una comunidad bautista, sino que, como sabrán, yo tengo íntimos lazos con la denominación pentecostal, específicamente las Asambleas de Dios. Mi familia todavía asiste a esta denominación y en una ocasión mi hermano, que era líder de jóvenes y de música en esta denominación, me pidió el favor, ya que sabe que doy clases o enseño, doy estudios bíblicos, me dice: ¿tú crees que, disculpa, voy a dar una clase pequeña a un grupo de jóvenes que tocan en la iglesia, referente a la oración? Y yo creo que sí, pero habla con tu pastor. Así que él habló con un pastor y él le dijo: sí, no hay ningún problema. El pastor me conoce, obviamente conoce a toda la familia, nos llevamos bien y obviamente no hubo ningún inconveniente. Esto lo digo con todo el respeto del mundo, es una iglesia que amo, aprecio y le tengo sumo cariño. Y sin duda alguna tengo gran respeto por haberme dado esa oportunidad de poder enseñar a conciencia de que yo no soy pentecostal de las Asambleas de Dios. El pastor estaba convencido que lo que yo iba a enseñar era lo que la Biblia dice. Y creo particularmente que así fue. Que lo que enseñé fue lo que la Biblia dice. Así que ese fue un momento bastante curioso, bastante llamativo para mí, una experiencia única, pero que ciertamente no generó euforia, ni vitoreo, ni entusiasmo, ¿verdad?, a ninguno de los jóvenes que eran músicos allí. Entre los muchos mitos y leyendas que vemos en algunos círculos, no particularmente de esta denominación, sino de este dogma que se ha generado por ellos mismos, pero que no está escrito en piedra en ningún lado, en ninguno de sus documentos doctrinales, pero que ha sido enseñado de boca en boca, y que lamentablemente, y me duele que estas denominaciones vivan todavía entorpecidos por estos preceptos humanos. Es la idea de que las personas que están en el altar son adoradores y los que no. ¿Qué son? ¿Qué hacen? No, que esta persona que está dentro o en el altar son el grupo de adoración, el ministerio de adoración. Esto que le estoy diciendo es lo que yo dije ese día, porque es el mismo sermón. Esto es un error, y es un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. Se ha dicho particularmente que estos grupos que están dentro del altar son, ¿verdad?, la continuación de la tribu levita. Así que
a cualquiera que cante, a cualquiera que toque un instrumento, se le llama particularmente levita. Los levitas de la iglesia. Otro error, ni de forma consanguínea, y particularmente esto es una convicción particular, cuando se trata de continuidad de los compromisos del pacto divino de Dios a la iglesia en el Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo, la única alusión que se hace de los levitas al Nuevo Testamento son los ancianos obispos de la iglesia, nadie más. Nadie más. Donde hay un grado de continuidad de entre los levitas del Antiguo Testamento y los hombres del Nuevo Testamento, eran solo aquellos que servían a Dios y servían a la iglesia. Es lo único que existe en cuanto a alusión en el Nuevo Testamento. Nadie que toca la guitarra, nadie que toca el piano, nadie que toca la batería es denominado levita o continuidad pactual bajo ninguna circunstancia. Y tampoco llevan el título exclusivo de adoradores de Dios. Entre otros mitos que se han esparcido dentro de estas iglesias, mi querido hermano, son las actividades extracurriculares que componen la liturgia eclesiástica de estas iglesias. Aquí no me quiero quedar solamente con la denominación en cuestión, que todos sabemos que esta denominación practica la danza judía, practica también lo que es cantos especiales, ¿verdad? O actividades especiales dentro de la liturgia, como por ejemplo lo son una canción tocada por la banda que no está dentro de la lista de himnos que se van a tocar, que se le llama especiales. También están lo que son, lo que son obras teatrales que se utilizan en dos formas: una como un especial también, y dos para ejemplificar el sermón, que es algo que recientemente he visto. Mientras el predicador enseña, detrás de él hay un grupo de personas y jóvenes haciendo toda la escena de lo que se está narrando en la Biblia. Todas estas prácticas, mi querido hermano, no componen en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia, mandatos que Dios ha dado en la Biblia. Entre otras cositas más pequeñas, como por ejemplo la petición de ofrendas especiales o ofrendas que no componen lo que se pide dentro de la liturgia. Eso no es parte de la liturgia, nos guste o no. Yo estuve en una iglesia donde se pedían 5 ofrendas durante todo el servicio. Cada una tenía su propio nombre. Entonces, recuerdo un hermano que habló conmigo y me dijo: uy, hermano, yo la verdad hace tiempo no voy a la iglesia, pero te disculpe, es que me da mucha pena porque es que yo trabajo en una bomba y a mí no me alcanza para las ofrendas y me da mucha pena. A mí se me caía la cara de pena. A mí se me caía la cara de vergüenza. Porque este tipo de práctica es una práctica impuesta por hombres, no por Dios. No comprende el mandato divino. Dios no mandó eso. Asimismo, otras denominaciones, no solamente las denominaciones pentecostales, carismáticas, sino también bautistas, denominaciones metodistas incluso, denominaciones, ¿verdad?, evangélicas protestantes, también se han asociado a este tipo de prácticas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? El motivo detrás de todo esto es el mismo por el cual se es motivado y llevado los falsos maestros a predicar y enseñar a las multitudes. Engañar, persuadir, rascar los oídos de los incautos y los ignorantes. Es la misma motivación. Sí, hermano, ahora imagínese esto en esa clase. Esto fue dicho en esa clase. La única razón por la cual las personas
buscan hacer esto es para llamar la atención de las personas a las iglesias. Y la motivación real dentro de esto no es que las personas vengan a Cristo, crean en Cristo, se sometan a Cristo e hinquen sus rodillas al Señor, sino que simple y llanamente lo hacen por sus propios intereses y sus propias concupiscencias. ¿Cuál puede ser alguna de ellas? No quiero aventurarme, pero quiero ser explícito con esto. Esto no fue dicho en esta clase. Pero en una ocasión, en mi antigua denominación, había un grupo de evangelismo en la iglesia. Íbamos al hospital, a varios hospitales íbamos, específicamente al regional. En ese tiempo dejaban pasar, no había ninguna restricción. Ahora son un poco más estrictos, entendible por tantas virus y propagaciones que han habido recientemente. Pero en esa época no. Y nos dejaban pasar. Íbamos con un grupo de 3, 4 y nos dividíamos en la sala 3, sala 4, sala 5. Íbamos a predicar a la gente que podía, ¿verdad?, escucharnos. Esto lo hicimos saber a los pastores de la iglesia y esto no es broma, lo que voy a decir son palabras textuales, lo que les voy a decir. Nosotros empezamos yendo a los hospitales. Obviamente no nos íbamos a quedar solamente en los hospitales, sin embargo, queríamos insistir con los hospitales. Y se nos dijo lo siguiente: maravilloso, excelente, qué buena iniciativa, les aplaudo, sigan así. Sin embargo, quiero hacerles una sugerencia. Está bien que vayan a los hospitales, pero no diría que se centren tanto en los hospitales, porque lo que nosotros buscamos acá es que las personas vengan a la iglesia y tú sabes, entre más personas en la iglesia, más aportaciones hay para la iglesia. Estas son palabras textuales. En ningún momento en esa conversación, la persona se preocupó por el contenido de lo que nosotros estábamos enseñando. No nos dijo, ¿y qué es el evangelio que ustedes enseñan? Recuerden, ¿verdad?, que el evangelio debe ser predicado con integridad para que las personas que les escuchan vengan a Cristo y se salven. Allá habían personas de Acerrío, personas de Hualaca, muy lejos de donde estaba la iglesia donde nosotros veníamos. No, hermano, eso, mire, que no conviene. Aunque estas personas se conviertan, es probable que no vengan a la iglesia. Y esa no es la idea. Esas fueron palabras textuales que se nos dijeron. Lamentablemente, esa es la motivación detrás, y estoy convencido, por la cual las diferentes iglesias hoy, y no solamente las carismáticas, han empezado a innovar dentro del contenido de su liturgia, agregando cosas llamativas, atractivas para el ojo público, para que las personas lleguen y estas personas se sientan cómodas, se sientan atraídas al lugar. Ni siquiera he entrado en las partes más sombrías de esta doctrina, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué pasó a Nadab y Abiú? ¿Qué les pasó a ellos? Cuando ellos quisieron innovar y hacer algo que Dios no les mandó a hacer. Pero David, no era mandato que ellos tomaran incienso, pusieran incienso en el altar y lo ofrecieran. Al fin de cuentas, lo están ofreciendo ¿a quién? Delante de Jehová. Él conoce el corazón. Él sabe por qué lo hacen. No critique, David. No critique, hermano. Escuchaba en la radio hace poco a un predicador, no sé quién es, que decía que la voz del diablo a veces se levanta dentro de las iglesias. Y se levanta de la siguiente manera. Eso es show. Eso que hacen en esa iglesia es show.
Eso Dios no lo quiere. Pero hermano, ese es el diablo. Porque lo que más quiere Dios es que hagan un show para Él. Luces, música, que alardeemos de Dios de esa manera, decía el predicador argentino, no sé quién es. Y esta, mi querido hermano, es la forma, ¿verdad?, por debajo de la mesa, si podemos decir, que dentro de estas iglesias empiezan a inyectar, ¿verdad?, la justificación para hacer cualquier cosa en la iglesia. Cualquier cosa, dependiendo del día que sea, de la temperatura que sea y del humor en el que yo esté, hoy hacemos esto. No, pero mañana hacemos esto. Esto era algo muy particular dentro de estos círculos. En la época de la Reforma Protestante, algo que usted tiene que tomar en cuenta es que fue la decadencia de la adoración de la Iglesia Católica Romana la que la llevó a ir distorsionando poco a poco su liturgia. En ningún momento Dios ordena que la liturgia tiene que ser cantada. En ningún momento Dios ordena que la liturgia tenía que ser en el idioma latín. En ningún momento Dios ordena que la liturgia a Dios, la adoración a Dios, ¿verdad?, tenía que haber una segregación entre el pueblo y los obispos, en el cual los obispos son los únicos que pueden abrir el libro y los laicos no, en ningún momento. No hay en ningún sentido una ordenanza que prohíba a los laicos, a la iglesia, no tener contacto directo con las Escrituras. Las Escrituras estaban abiertas a todos. La reforma de la adoración, en la Reforma Protestante, valga la redundancia, fue abrir el libro para todos. Para todos, para toda la iglesia, para todos los laicos. El libro estaba abierto para todos. No para que cada uno adorara a Dios como bien le pareciera, sino para que todos, al someterse a la palabra de Dios, la única palabra de Dios, todos adoraran a Dios como Él lo demanda. ¿Qué pasó a Nadab y Abiú? Nadab y Abiú hicieron una forma de adoración que Dios había prescrito antes. Sí, Dios había prescrito antes una forma de adoración como esta. Lo hicieron a Dios. Lo hicieron a Dios. Pero Dios dice, yo no conozco ese sacrificio. Yo no conozco esa ofrenda. Yo no conozco ese fuego. Para mí es extraño. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, Aarón y sus hijos, debían levantar ofrenda y sacrificio solamente de la manera en que Dios había ordenado y cuando Dios lo ordenaba. Bajo esos límites en el que Dios ordenaba y no por inspiración personal. La Biblia dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Moisés habló con Aarón y le dijo, esto es lo que habló Jehová. Esto es lo que dijo Jehová. En lo que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Los cuerpos humeantes de los hijos de Aarón fue la forma en que Dios enseñó a los levitas y enseñó al resto del pueblo que para recibir su adoración, el que le adora debe ser santo porque yo soy santo. Yo no voy a recibir cualquier cosa. No voy a recibir cualquier cosa. Si voy a recibir adoración, esa adoración debe ser santa. Santa delante de Dios. De tal manera de que Dios, en ese preciso momento,
exhortó al resto del pueblo a que su nombre sea glorificado. Una de las cosas que debemos entender, mi querido hermano, es que donde Dios se glorifica, donde Dios emite juicio, Dios también se glorifica. A veces para nosotros es difícil, nada más la escena es imposible de imaginar. Tratar de jalar los cuerpos inertes del lugar santísimo de estos dos jóvenes que todo el pueblo conocía y respetaban. El shock que debió provocar en la mayoría de las personas. Asimismo, había ocurrido en el Nuevo Testamento cuando una pareja, ustedes reconocen, en los primeros años de la iglesia primitiva, esta pareja decidió, así como el resto del pueblo, decidió dar una ofrenda. Había prometido dar una ofrenda delante de Dios para la ayuda de la iglesia, especialmente porque en ese tiempo la iglesia padecía y el resto de la nación padecía de una gran depresión, de una gran escasez. Así que todos estaban unidos en la aportación económica. La persecución también con los judíos por parte de los romanos estaba intensa. Así que sus aportes y sus ayudas eran importantes. Ellos habían prometido dar una cantidad específica de dinero. Pero luego dijeron, entre ellos, aquí entre nos, nadie sabe cuánto es. Vamos a dar el 50%. No todo, el 50%. Y cuando fueron a dar esta aportación, lo que ellos no sabían es que Dios los estaba escuchando. Pedro ciertamente no sabía nada. Los apóstoles no sabían nada, pero Dios los estaba escuchando. Fue Pedro quien los intercepta y les dice cómo osan tratar de engañar al Espíritu Santo. ¿Cómo se les ocurrió querer, como decimos en el buen panameño, jugar vivo con el Dios que todo lo ve, que todo lo escucha? Pero lo más vil de todo es querer traicionar la confianza de Dios. Querer dar y ofrecer algo que el Señor no ha pedido. La Biblia dice que ellos cayeron como muertos y que fueron sacados por los jóvenes, sus cuerpos inertes. Esta imagen es chocante para todos nosotros. Pero mi querido hermano, la realidad es que todo esto es utilizado por Dios para ser glorificado, para que su justicia no sea tomada en poco, para que su santidad no sea tomada en poco. Mi querido hermano, la importancia de esta doctrina, mi querido hermano, es que no tomemos a la ligera la santidad, gloria y justicia de Dios. Y usted dirá, hermano, pero es que esa gente hace de todo, hace cualquier sinvergüenzura, y yo no veo a nadie cayendo como muerto. Mi querido hermano, yo creo particularmente que estas iglesias han sufrido una consecuencia peor que morir. Y es que estas iglesias están muertas en sus delitos y pecados. Estas iglesias han sido entregadas a su suerte. No son mejores que Sodoma y Gomorra. La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, condenó cualquier forma litúrgica que no fuese como la de ellos. En otras palabras, la liturgia reformada del principio regulador fue condenada como herejía. No solamente solo la Escritura, sino todo lo que fuese tintes reformados. Y el catolicismo romano preservó lo que era la liturgia en latín, lo que era también la exclusividad de la explicación y lectura de la Escritura solo para el obispado y el clero, y condenó a cualquiera que de forma de libertinaje ofreciera la enseñanza o el acceso a los laicos de la Escritura. Condenó eso como herejía.
La liturgia católica romana estaba llena de fanfarria, estaba llena de ilustraciones, de pompas y platillos. Era más el ceremonialismo que la misma exposición de la palabra. Una de las cosas más cruciales que trajo el principio regulador, la reforma de la adoración en las iglesias reformadas, fue la centralidad de la predicación de la palabra. Y usted notará que en las iglesias católicas romanas, lo que menos ocupaba tiempo era la exposición o la homilía de las Escrituras. Era lo que menos tomaba tiempo. Era una cápsula en la liturgia católica romana. En nuestra época, podemos decir que han subido de 5 minutos a 15 minutos de exposición. Y usted también notará, y para mí es frustrante, por lo menos antes yo veía las misas, no sé si alguien las vio, a las 7 de la mañana. Las exposiciones son ínfimas en cuanto a las Escrituras. No se habla de ellas ni se explica casi. ¡Qué casualidad! Las iglesias hoy, llamadas carismáticas, protestantes, evangélicas, lo que menos ocupa tiempo es la predicación de la palabra. Aún, y quiero ser muy claro en esto, aunque la prédica dure 1 hora, en esa hora de lo que menos se habla es de lo que dicen las Sagradas Escrituras. A eso me refiero. No hay centralidad de las Sagradas Escrituras. Dios no es Señor en la adoración. ¿Cuál es el principio que domina el catolicismo romano y las iglesias evangélicas protestantes? Eso se llama principio normativo. ¿Qué quiere decir ese principio? Sí, ellos creen que no pueden hacer nada en la iglesia que Dios haya dicho que no puedes hacer. Por ejemplo, ¿verdad? No adorarás a otros dioses ajenos. La Biblia dice eso, ¿no? Que no lo debes hacer. Por consiguiente, en las iglesias no podemos adorar a dioses ajenos delante de mí. Eso dicen ellos. Pero ellos abren la puerta y dicen, pero lo que la Biblia no condena, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Si la Biblia no dice algo que no se deba hacer, podemos hacerlo. Por ese motivo, estas iglesias, usted ve que tienen danza judía. La Biblia no dice que no deban hacerlo. Entre comillas. Por esto, estas iglesias, ¿verdad?, practican otras cosas que explícitamente la Biblia no dice no puedas hacerlo. Como por ejemplo, obras de teatro, ¿verdad? Eventos musicales especiales. La Biblia no dice que no se puede hacer, así que tenemos libertad para hacerlo cuando guste o cuando nos guste a nosotros. Este es el principio que ellos enseñan. Sin embargo, demuestran una grave ignorancia referente a las Escrituras. La Biblia nos enseña que todo ceremonialismo, todo que comprenda la ley ceremonial, ha sido abrogada en Cristo. Por consiguiente, los sacrificios, ofrendas, ¿verdad?, que eran para expiación, para paz, para santificación del pueblo, han sido abrogados en Cristo. Todo cuanto componía aquella antigua liturgia y ceremonialismo del templo fue abrogado en Cristo. Por consiguiente, tampoco debemos obligadamente guardar el sabbat, en el griego sabatón, ¿verdad? Le dice eso a su amigo adventista. La palabra griega para sabbat, día de reposo, es sabatón, en Colosenses. Ese es el término que se utiliza. Y la Biblia dice que no juzguéis por día de fiesta o día de reposo, por guardarlo o no guardarlo. Pero al mismo tiempo,
eso incluye y compone las prácticas ceremoniales del antiguo Israel. Por consiguiente, no debemos, usted y yo, no estamos sometidos ni obligados a utilizar, ¿verdad?, cierto estilo de música judía, cierto tipo de prácticas judías, como eran las danzas ceremoniales. Estas danzas ceremoniales componían el ceremonialismo judío. No estamos obligados a hacerlo. Y como no hay un mandato positivo para la práctica de la danza de parte de Dios, nosotros, como el principio regulador, no lo practicamos. La Biblia no dice danzad aquí, danzad allá. Eso no lo dice. Lo que sí dice es orad sin cesar. Y le dice a la iglesia que orad por las personas que están en eminencia. Esto sí lo dice. Esto es un elemento de la liturgia reformada, la oración, porque Dios lo ordena. Dios ordena la predicación de la palabra, por consiguiente es parte de la liturgia reformada. Dios ordena la lectura de la palabra, por consiguiente nosotros lo practicamos. Y Dios ordena en Efesios y Colosenses también que cantemos, ¿verdad?, lo que son himnos, salmos y cánticos espirituales. Por consiguiente, eso hacemos. Aún eso debe ser evaluado y filtrado por la palabra de Dios. Estos son los elementos que componen la adoración pública que Dios ha ordenado. Pero a partir de ahí, no debemos hacer más nada, porque Dios no ha ordenado más nada de esto. Es por eso que en estas denominaciones, en mi antigua iglesia, no solamente era la ofrenda la que se pedía, sino también la primicia. También se pedía la ofrenda de paz. Y se pedían otra lista de ofrendas para justificar la práctica de estas ofrendas. ¿Qué parte del Evangelio de Cristo no entendimos? Lamentablemente, estas denominaciones, para justificar sus actos pecaminosos, han utilizado lo que fue abrogado en Cristo, invalidando el mismo Evangelio para hacer mercadería de las iglesias. Esa es la realidad. Por eso se hacía una celebración especial para celebrar el día de la primicia. Y todo el pueblo tenía que traer el primer fruto del árbol de mango, del de aguacate, y tu primer salario tenías que darlo íntegro. ¿Es así? Esa es la aplicación de la ley. Y había uno que otro que lo hacía. Allá va el primer salario del año. Mi querido hermano, esto es gravísimo, porque la violación del principio regulador, de la ordenanza de Dios, es un camino a un falso evangelio casi seguro. El añadir, agregar elementos a la adoración que Dios no ha pedido es idolatría y similar a la brujería y a la adivinación. Es hacer lo que Dios no te pidió. Y usted dirá, ¿de dónde sacas eso, David? ¿No fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl, la desobediencia al mandato directo de Dios. Dios le dio claras indicaciones de lo que debía hacer Saúl. Pero Saúl tenía otra idea mejor. No, yo creo que... No, pastor, yo creo que si hacemos esto y ponemos luces de neón y hacemos solos de guitarra, ¿verdad? Yo creo que a Dios le va a gustar.
Así que Saúl vino con la innovadora idea de traer al rey y a todo el rebaño de aquella nación pagana que Dios ordenó extinguir y traer las cabezas de animales para sacrificio a Dios. Eso a Dios le va a agradar. A Dios le va a deleitar semejante sacrificio de animales. Y a través de Samuel el profeta, Dios le dice a Saúl que la desobediencia es más abominable que la adivinación y la brujería. Mi querido hermano, estas actividades, estos agregados, estas añadiduras que muchas iglesias hoy realizan en sus servicios y liturgias, no son más que actos de brujería, actos de idolatría y una vil traición a Dios. Porque desobedecemos a Dios directamente lo que ha ordenado y cómo Él quiere ser adorado. De verdad, en nuestra cabeza ha pasado la idea de que Dios no es lo suficientemente sabio como para establecer, limitar y ordenar cómo Él quiere ser adorado. ¿Verdad que no? Dios es lo suficientemente sabio, lo suficientemente justo, lo suficientemente santo para instruir a su pueblo en la correcta adoración de sí mismo. Y es que este acto es tan delicado, es tal cual una cirugía a corazón abierto, no es cualquier cosa. Hombres sí han muerto intentándolo. Así que si usted quiere preservar su vida, creo que lo mejor es escuchar a Dios y preguntarle: Dios, ¿cómo quieres que yo te adore? ¿Cómo quieres ser adorado por tu siervo? Y no que quede a la libertad del ingenio insensato del hombre. Dios responde de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mi querido hermano, el principio regulador no solamente se somete a la sola escritura, lo que la Biblia ordena y solo lo que la Biblia ordena, sino que también se somete a lo que Dios es. La verdadera adoración no solamente se somete a lo que prescribe las Escrituras, sino también a lo que dice acerca de quién es Dios. Así que ante la pregunta, Dios, ¿cómo tú quieres ser adorado?, la primera respuesta es, según la verdad. ¿Y qué es la verdad, mi querido hermano? La verdad, por el mismo Juan, por el mismo Jesucristo, santifícalos en tu verdad, capítulo 17, tu palabra es verdad. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha ordenado de forma positiva, es lo que Dios quiere que hagamos. Él no quiere que añadamos, incluyamos a los servicios prácticas, ceremonias, actividades que Dios no ha ordenado, que Él no ha dicho, haz esto. Es por eso que
El principio normativo es una cáscara de guineo para el pueblo de Dios. Inevitablemente, el pueblo de Dios, caminando por este valle, este sendero, inevitablemente se topará con esta cáscara de guineo y se resbalará y su cabeza se romperá. Cualquiera sea el resultado, la idolatría, el ceremonialismo, la ignorancia de las Escrituras, sea cual sea el resultado, el principio normativo solamente te llevará a desobedecer a Dios. En cambio, el principio regulador presta oído a lo que Dios dice. Y Dios dice, lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad es su palabra. ¿Pero qué es espíritu? Alguno puede agarrar esto y decir, como se le decía a aquella clase que tenía yo, esa clase especial, le decía, alguno puede asumir, y como ha sido popularmente interpretado, espíritu es comúnmente interpretado como meramente las expresiones de emoción. En otras palabras, adorar en espíritu sería un acto de euforia, de descontrol emocional, de desdén, ¿verdad?, de los sentidos. Y no es así. Ciertamente, adorar en espíritu comprende todo tu ser. ¿Y por qué es comúnmente interpretado como solamente las emociones, parte de tu personalidad? Por el concepto tripartito de estas denominaciones. El ser humano está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu, que es santo, es el punto de las emociones, de la personalidad, de la psique del ser humano. Así que, en teoría, adorar en espíritu es adorarlo con las emociones y los sentidos descontrolados, como bien salgan, que sea una catarsis emocional. No, eso no es lo que dice el Señor. Usted probablemente me ha escuchado orando esto y se lo digo ahora a modo de lección. Adorar en espíritu comprende todo el ser humano. Cuando se refiere a espíritu, ciertamente hace alusión a algo no tangible, pero se refiere al ser interior, al hombre interior, a la esencia del hombre, lo que es el hombre, unido a su cuerpo. Nosotros como reformados ciertamente creemos que el ser humano está dividido en dos partes: cuerpo y alma. Y ya. ¿Y espíritu, hermano? El espíritu es se me fue la palabra, un sinónimo en el idioma hebreo de alma. No son dos términos diferentes, son términos intercambiables. Por consiguiente, ¿qué está diciendo Jesucristo? Usted recuerda el mandato en Deuteronomio, el gran mandato. ¿Cuál es el gran mandamiento, Jesucristo? Que luego es repetido por el Señor Jesús. Amar a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. No es que estamos divididos en 5, ni en 6, ni en 3. Lo que quería decir el mandato en Deuteronomio y al mismo tiempo Jesucristo es que amemos a Dios sin reserva, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, sí, nuestras emociones, sí, nuestros sentidos, sí a todo eso. Pero no descontrolado.
no es una catarsis emocional, sino que es una sumisión de todo nuestro ser a la verdad a la cual nos estamos exponiendo, que es quién es Dios. Dios es espíritu. Dios no está confinado a un templo. Dios no está confinado a una geografía. Mi querido hermano, esto es tan elemental. Usted dirá, sí, hermano, es elemental, es básico. Pero el distorsionarnos de una pizca de esto, nos hace emprender viajes turísticos a adorar a Dios en la Tierra Santa, porque allá sí se adora a Dios bien. Por más inofensivo que pueda parecer, ¿qué parte del capítulo 4 no entendimos? Y no entendemos que la nación de Israel tiene como negocio a toda la comunidad cristiana en todo el mundo. Ahí están las campañas turísticas. Ven a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, a los que los judíos crucificaron y que hasta el día de hoy no creen en Él. Y ahí vamos, van muchos cristianos a adorar a Dios, a las orillas del mar Capernaum, porque ahí sí se adora a Dios, porque ahí está Dios, porque esa es la tierra santa, porque esa es la tierra donde está Dios. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Jesucristo cuestionó la ignorancia de los samaritanos, porque adoraban lo que no conocían. ¿A quién adoran? Servían, hacían actos de adoración ceremoniales sin conocer al Dios que adoraban. Es por eso, mi querido hermano, que usted y yo no podemos ignorar al Dios que adoramos. Ignorar al Dios que adoramos es un camino inevitable a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Es un acto de idolatría. Y al mismo tiempo, mi querido hermano, no solamente que ignoraban al Dios como tal, sino que ignoraban que Dios no está confinado en un templo. Esto no es una verdad novedosa, es una verdad que fue profetizada por el rey Salomón cuando instauró el templo. No hay templo en el cual pueda ser confinado, hecho por manos de hombres, la presencia de Dios. No lo hay. Eso fue lo que dijo el profeta. Eso fue lo que dijo el rey. Y es una verdad que existía y siguió existiendo, pero los hombres no entendían que en estas 4 paredes Dios no está confinado. Ciertamente nos reunimos a adorar a Dios, ciertamente, pero nosotros particularmente creemos lo siguiente: coram Deo, delante del rostro de Dios, como una afirmación en latín, no solamente para el día de la adoración pública, sino para el día a día. Todos los días, el día que te levantas, que vas a tu trabajo, que vas a estudiar, que estás con tu esposa o tu esposo, el día que estás educando a tus hijos, el día que hablas con tu vecino, tú estás delante de Dios. Y si estás delante de Dios y sabes quién es Dios, y sabes que su presencia te acompaña todos los días, sabrás que la forma en la cual debemos adorarle es la forma en la que Él nos pide que le adoremos, y no como nosotros queremos, sino como Él lo ha pedido. Que Dios nos ayude como iglesia a adorarle. Y quiero ser claro acá. Hay detalles en esta lección que por tiempo no puedo brindarles, pero sin duda alguna los hablaremos. Preguntas como: ¿por qué allá hay muchos instrumentos y acá unos o pocos?
¿Por qué acá cantamos con Ignacio y allá no? ¿Por qué la liturgia está en un folleto o un documento y allá no? Este tipo de preguntas son más bien repercusiones de la doctrina. Y como dije al principio de esta lección, quiero que sea una declaración esta lección. La primera proposición, que usted y yo entendamos de forma simple y básica que Cristo, que Dios, Él ordena cómo quiere ser adorado. Y Él no te pide a ti que seas ingenioso, creativo e innovador en cuanto a su adoración, sino que Él dice, mi palabra basta, y en ella debes descansar para adorarme. Eso es lo primero que usted debe aprender y quiero que esté claro en su corazón y en su mente. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu pueblo, que hoy se rinde a ti en obediencia y en gratitud. Gracias por el privilegio de escuchar tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, como iglesia y como pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.